Les damos la bienvenida a este foro MBA, donde hoy vamos a tener lecciones de mujeres emprendedoras. Esperamos que a lo largo de las próximas 2 horas puedas sacar partido, sacar provecho de los contenidos, de los conocimientos que vamos a compartir con nuestros invitados especiales. Y queremos presentarte cuál va a ser el programa de este evento que comienza ahora. Comenzaremos con una conferencia a cargo de Pierangela Sierra. Ella es la fundadora de Tipti, la aplicación de compra de supermercado que más se utiliza en el Ecuador. Ella nos hablará de mujeres power. Después vamos a continuar con una mesa redonda, también con la presencia de mujeres emprendedoras, empresarias y con la presencia de una académica. Hablaremos de las mujeres que lideran emprendimientos. ¿Qué obstáculos enfrentan? ¿Qué necesidades tienen? ¿Cuáles son los retos, los desafíos que tienen por delante en un país como es Ecuador, que es el país que lidera en el mundo el ranking mundial de mujeres emprendedoras? Después nos pasamos para hablar de un aspecto no menor y es ¿qué hay que saber hoy para poder crear un emprendimiento, para poder crear una empresa, crear un negocio? Vamos a tener un coloquio donde hablaremos de las titulaciones que potencian las habilidades de gestión. También para entender qué se aprende, qué se obtiene, por ejemplo, en una especialización como el MBA. Y cerraremos nuestro evento de hoy con un capítulo de Visión CEO, donde contamos con la presencia de Pilar Torres, la CEO de la empresa tecnológica Evident. El tema, Mujeres Tech. Así que con esto damos y comenzamos este foro MBA con lecciones de mujeres emprendedoras, dándole la bienvenida y saludando ya a Pierangela Sierra para escuchar su ponencia sobre mujeres power. Pierangela, te escuchamos. Qué gusto poder estar compartiendo el día de hoy una serie de pensamientos que se me vienen a la cabeza cuando recibí esta invitación, que agradezco muchísimo. Me preguntaban sobre retos y oportunidades de mujeres directivas y sin duda alguna, como mujeres, durante los diferentes caminos y diferentes décadas profesionales y personales en los últimos 20 o 30 años hemos venido creciendo de alguna manera en ese saber navegar a través de las oficinas y a través del mundo directivo a través del poder posicionarnos y el poder generar visibilidad en diferentes campos, en diferentes áreas y particularmente en áreas de liderazgo que nos permitan abrir campos personales y profesionales. Sin duda alguna han habido algunas situaciones, algunos retos. Sin embargo, yo el día de hoy me permito compartir con ustedes más bien cómo yo veo este tema hacia futuro, porque si bien es cierto, hemos podido minimizar barreras importantes en los últimos 20 o 30 años en términos de campos profesionales para las mujeres y hay mucho trabajo para poder cerrar la brecha de género. Creo que lo más importante es focalizarnos hoy cómo vamos a poder abrir esos caminos hacia el futuro, cómo vamos a poder seguir inspirando a las siguientes generaciones y más que nada facilitando ese camino empedrado, ponerlo un poquito más liso para las siguientes generaciones en términos de poder cerrar la brecha y por qué es importante. Y esos son tres temas que quisiera conversar el día de hoy con ustedes. Primero, enfocarme mucho en el área de tecnología, que es el área que yo lidero y en donde he encontrado muchísimas oportunidades de desarrollo y crecimiento, particularmente para el género femenino. Y en ese sentido, pues voy a compartir con ustedes una presentación, como dije anteriormente, en donde primero y antes que nada, hacernos esa pregunta, ¿por qué necesitamos más mujeres en el área de tecnología? Y siempre cuando hablamos de mujeres en el área de tecnología o mujeres en el campo profesional o en el campo económico, comienza a surgir la duda
de por qué tenemos que cerrar esta brecha de género, por qué es tan importante cerrar esta brecha de género. Si es un tema simplemente de igualdad, o bueno, a alguien se le ocurrió que en algún momento teníamos que estar ocupando espacios en términos de género femenino. Y en ese sentido, pues básicamente hay 3 razones importantes que las quiero compartir ahora mismo. La primera es que no es un tema de género y eso creo que es súper importante que todos lo tengamos en el radar. No es un tema de género, es un tema de negocios y yo ahora voy a explicar por qué. Luego, necesitamos tener mayor representación, particularmente ahora que estamos incorporando una serie de herramientas y tecnologías relacionadas con inteligencia artificial. Es importantísimo que tengamos una representación equilibrada. Caso contrario, vamos a tener otros problemas a futuro, que también ahora los voy a compartir. Y importantemente, cómo somos agentes de cambio, cómo nosotros como mujeres y también, digamos, hombres como tal, pueden ayudarnos a ser agentes de cambio para que sucedan cosas maravillosas a través de este campo de la tecnología, en donde tenemos un montón de situaciones muy prósperas para poder salir adelante. Y en ese sentido, pues, ¿por qué es, digamos, es un tema de negocios y no un tema de género? Y hay una serie de estadísticas alrededor del mundo, pero quiero compartir el día de hoy la de McKinsey, en donde se han hecho cálculos específicos de qué pasaría si comenzamos a cerrar esta brecha. ¿Qué significa cerrar esa brecha? Que tengamos el 50% de población femenina y el 50% de población masculina en las diferentes industrias y en las diferentes empresas a nivel mundial. Hay países un poquito más desarrollados hacia los nortes de Europa, en donde se han logrado ya cerrar esas brechas, apenas unos 2 o 3 países, y en el resto estamos todavía a 170 años para cerrar esta brecha. Si es que cerráramos esa brecha y comenzáramos a incorporar género femenino dentro de esas filas profesionales, el cálculo de McKinsey es que se incrementaría 12 trillones al PIB global hacia el 2025. Es una locura de bonanza económica que se podría incorporar. ¿Y por qué es esto? O sea, no es un tema que aparecen más trabajos o que se triplican los trabajos. Nos hacemos preguntas de si meto más mujeres dentro de estas nóminas, igual, pues no hay empleo para nadie. ¿Cómo es que esto podría pasar? Y es que también hay estadísticas muy importantes en donde se valida que cuando una mujer tiene acceso a trabajar, a tener una independencia económica, a poder tener y generar un salario, eso hace que esta mujer pueda no solamente poner a disposición este dinero de su bienestar económico, saludable, familiar, sino que lo pone a disposición de sus hijos e incluso a disposición de otros miembros de la familia. Es decir, que cada vez que nosotros apostamos a una mujer se multiplica por 5 veces esa bonanza económica, porque las mujeres naturalmente están pensando en cuidar a sus familias, en cuidar a sus hijos, en cuidar su entorno. Entonces hacen buen uso del dinero o invierten de manera propositiva el dinero. Entonces, es un espectacular negocio apostar a mujeres porque podemos económicamente multiplicar por 5 veces esas situaciones que tenemos en los diferentes países. ¿Por qué en el área de tecnología? En el área de tecnología se está movilizando de una manera súper rápida. No solamente desde pandemia, ya desde antes de pandemia el tema de transformación digital venía muy rápido y la pandemia lo único que hizo es adelantar 5 o 10 años, dependiendo de la industria, esta realidad y estos hábitos de consumo y nos puso más de frente estas necesidades. Y en ese sentido, como todo se está movilizando súper rápido, se estima que hay 149 millones de empleos que se van a crear en el sector tecnológico. Y esto trae pros y cons, porque van a crearse en el sector tecnológico y vamos a tener que estar preparados en nuestros currículums para poder ser parte de esas nóminas o nos vamos a quedar fuera porque van a haber trabajos que también se van a desplazar como tal. Entonces, es importantísimo que entendamos que va a haber oportunidades enormes de plazas de trabajo en las cuales nosotros tenemos que buscar tener competencias adecuadas para formar parte de estas filas y donde las mujeres
podrían caber bastante bien para poder ir cerrando esa brecha de género que a nivel mundial nos aportaría económicamente una bonanza muy, muy saludable. Para el 2030, el 75% de los empleos van a estar relacionados con ciertas áreas en particular. Tecnología, como dije anteriormente, muy importantemente, pero también matemáticas, química, física y otras. Y lamentablemente solo el 28% de la fuerza laboral está hoy liderado por mujeres, es decir, hay un espacio enorme o tal vez dentro del área STEAM es donde la brecha de género es todavía mucho más grande que en otras carreras o en otras industrias. Entonces también tenemos ahí que forzar un poquito. En términos de representación, que tal vez para mí es el tema más crítico y es donde creo que todos tenemos que comenzar a entender y atender esta situación, y es que hay un montón de productos y hay un montón de servicios que hoy por hoy están ya en las manos de los consumidores, los benditos IoTs y otras situaciones, y particularmente lo que es inteligencia artificial. Entonces, en el día a día tenemos herramientas tecnológicas que nos ayudan a cuidarnos mejor nuestra salud, que nos ayudan a hacer mejor nuestro trabajo, que nos ayudan a tener cierto tipo de métricas y que ya están permeando o vinieron permeando en los últimos 10 o 15 años. En términos de transacciones, por ejemplo, en el caso de Ecuador, país al que represento, hemos pasado de 9 millones, de transacciones en el 2019 a triplicar, quintuplicar y sextuplicar, y pues así seguiremos en términos de transacciones digitales en la medida que va pasando el tiempo, porque no solamente son plataformas de e-commerce, es todo el tema de fintech y otras industrias que van comenzando a crecer, a nacer y a ser parte de este ecosistema holístico en términos de transformación digital y en donde cada uno de nosotros como seres humanos estamos siendo testigos y estamos construyendo hábito de consumo de todas estas herramientas como tal en nuestro día a día. Por otro lado, todas las industrias están reimaginándose cómo operar con inteligencia artificial. Hay miles de dudas, que si vamos a perder el trabajo, que si no vamos a perder el trabajo. Y la verdad es que la inteligencia artificial es una herramienta espectacular que nos va a ayudar a nosotros como seres humanos a minimizar el 40% del trabajo operativo y a utilizar ese 40% de tiempo en cosas que agreguen valor como seres humanos inteligentes que somos, en cosas que agreguen valor a las diferentes industrias y posiciones que nosotros estemos representando. Pero para eso justamente hay que prepararse, hay que reinventar un poquito esos roles y responsabilidades, hay que entender qué competencias yo como ser humano debo tener para poder formar esas filas profesionales en las diferentes industrias y eventualmente entender un poquito cuál es ese alcance y hasta dónde va a poder impactarnos esa inteligencia artificial generativa, en qué áreas, y comenzar a sumergirnos y entender muy bien estos impactos. Y como dije anteriormente, si nosotros como mujeres no somos parte de esa transformación o de esos impactos, esto se puede convertir en un problema de derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque, como dije anteriormente, el 28% de las mujeres están formando parte de estas carreras de STEAM. Y una de cada 5 personas son mujeres cuando hablamos de construcción de productos y servicios de inteligencia artificial. Entonces, si yo construyo algo, un carro, voy a decir que es un poquito más tangible, y solamente estoy pensando como género masculino, voy a tener sesgos y vías que no me van a permitir incluir esos pensamientos y esos insights del género femenino. Pero cuando esto lo trasladamos a inteligencia artificial es crítico porque la inteligencia artificial lo que hace es proyectar o programar a través de diferentes algoritmos que los traemos del histórico hacia el futuro para poder predecir. Básicamente eso es lo que es la inteligencia artificial alrededor de las diferentes funcionalidades y temas. Si yo en el pasado no incluyo ese pensamiento, esos insights, esos hábitos, pues las predicciones van a ser bastante complejas. Y ya existe evidencia, por ejemplo, de cuando hacemos reconocimiento facial, como el reconocimiento facial está bastante avanzado en países como Estados Unidos, pero se construye sobre la historia de un montón de personas de género masculino blancos, pues hoy por hoy es muy asertivo
no solamente para reconocimiento facial, sino para otros temas médicos, de ejemplo, predicción de ataques cardíacos o temas neurálgicos, pero son muy asertivos para hombres caucásicos, blancos, no para mujeres o para otro tipo de razas o situaciones. Entonces, como dije anteriormente, si nosotros no comenzamos a entender el impacto o positivo o negativo, dependiendo de nuestra injerencia a futuro, las mujeres nos podríamos quedar muy por fuera de estas situaciones y van a afectar ya no solamente estos temas de brecha de género, sino eventualmente cierto tipo de situaciones en términos de derechos humanos, porque esto sigue. Entonces, el reconocimiento facial el día de mañana funcionará no solamente para cierto tipo de temas, sino para todos los aeropuertos o para todos los temas de migración o para sacar documentos críticos en el país, para cruzar fronteras y vamos a tener problemas en el momento que hagamos ese tipo de experimentación como género femenino. Entonces es importantísimo que pongamos mucho más mujeres ahí. Hoy por hoy existe inteligencia artificial, de hecho nosotros lo utilizamos en la compañía que represento, para reclutar personas. Nos permite tener mucha más asertividad en encontrar los perfiles adecuados y correctos para esas posiciones adecuadas y correctas como tal. Pero nuevamente, si nosotros solamente tenemos una de cada 5 personas de género femenino construyendo estos softwares, en esa mesa de diseño, en esa mesa de pensamiento, no hay una representatividad femenina, este tipo de herramientas nuevamente van a tener sesgos en donde va a haber más posibilidad el género masculino gane esos espacios de empleabilidad versus el género femenino. Entonces, en ese sentido, nuevamente son un par de ejemplos que pongo sobre la mesa en donde quiero destacar la importancia de que podamos tener más espacios en el área de tecnología como mujeres para tener más plazas de empleo y en donde necesitamos una representatividad mucho más alta para que este tipo de dispositivos, herramientas, pensamientos tengan en esa mesa de diseño una representatividad importante de género femenino y que cuando ya estén en vivo, pues esos algoritmos y ese histórico traigan esos insights y podamos tener un equilibrio en términos de programación hacia lo que es el futuro. Importante también, como dije anteriormente, incluso en la parte de medicina. Hoy por hoy hay un montón de herramientas que permiten predecir cierto tipo de enfermedades, pero nuevamente las permiten predecir solamente para, o con mayor asertividad solamente para cierto tipo de géneros y cierto tipo de razas. Entonces nos vamos a quedar un poquito ahí por fuera como tal. Tenemos que sin duda alguna, como dije, capturar todas estas contribuciones, particularmente en estas áreas en donde todavía tenemos una representatividad bastante bajita, ¿no? El tema de política no es un tema menor, si bien es cierto, no está directamente proporcional a todo lo que son las carreras STEAM, pero es algo que nos permite generar propuestas de valor en asambleas, en ciertos ministerios, en ciertos cargos de ONGs a nivel internacional que también nos permitan poner sobre la mesa estas reglamentaciones o estas guías hacia adelante para que podamos estar teniendo una mejor representatividad. Y principalmente, como dije al inicio, que podamos labrar un camino un poquito más pavimentado para todas esas nuevas generaciones, que sea mucho más justo y equilibrado, incluso pensando en que la educación también se va a transformar de una manera súper propositiva en términos de utilizar todas estas herramientas de tecnología críticas para mejorar el tema de educación, que también vaya incluido ese pensamiento femenino para que todas esas niñas pues puedan crecer incluyendo ese histórico y teniendo esos beneficios importantísimos que nos trae todo lo que es la inteligencia artificial. Como tercer tema, quiero también compartir con ustedes una iniciativa que estamos liderando dentro de la compañía que estoy representando, pero que creo que es importantísimo que todos tomemos algún reto desde la posición que estemos, desde la industria que estemos. Importante porque creo que es crítico que nosotros podamos ser agentes de cambio en esta era, en este espacio de transformación digital, en donde podamos llevar la importancia de comenzar a acercarnos más a este tipo de carreras, a comenzar a acercar más a las nuevas generaciones y particularmente al género femenino, que son aquellas que nos van a permitir codificar y escribir ese futuro
como comenté anteriormente, y que es crítico además porque van a poder tener una bonanza económica en términos de bandas salariales y oportunidades de trabajo como tal, mejorando esas diferencias que tenemos actualmente. Aquí compartir con ustedes una estadística del World Economic Forum que cerró el 2023. La verdad que el estudio es bastante interesante, bastante revelador y también dijera retador en términos de entender en dónde estamos hoy como humanidad, en donde, como dije anteriormente, hay un montón de oportunidades de poder poner plazas de empleo en diferentes áreas, pero particularmente la revelación de cuántas posiciones de trabajo y profesiones eventualmente van a desaparecer, pero asimismo cuántas van a aparecer porque justamente tienen que evolucionar, no es que desaparecen y se quedan en cero. Sin embargo, sí hay una proyección de que eventualmente se pierdan 14 millones de empleos en el camino. Y aquí un poquito la invitación primero para cada uno de nosotros como individuos en que podamos entender que tenemos esa oportunidad enorme de visualizar estos números y de entender que hay un montón de campos en esos nuevos empleos y que busquemos la forma de prepararnos, de capacitarnos, de tomar una maestría relacionada con todo lo que es el campo STEAM, de buscar tener esas competencias, no solamente funcionales, sino también blandas para poder ser parte de estas nuevas generaciones de negocios y poder formar esas filas de esos 69 millones de nuevos empleos como tal. Las estadísticas son claras y creo que está y depende de nosotros que formemos parte de esos 69 y no de esos 83 millones que pierden trabajo como tal. En ese sentido, y como digo, creo que es importantísimo que nosotros nos preparemos, que nosotros seamos agentes de cambio, que nosotros nos lideremos y lideremos alrededor nuestro. Quiero compartir con ustedes una guía para ejecutivos de inteligencia artificial. A veces estamos preguntándonos muchos cómo hago esto, cómo se come, qué hago desde mi posición, desde mi puesto de trabajo, qué podría hacer. Entonces, bueno, aquí compartir con ustedes un PDF que les puede ayudar a entender un poquito cómo organizar ese pensamiento y cómo hacer el 1, 2, 3 para poder avanzar en ese sentido. Por otro lado, comentarles, asimismo como van a desaparecer y aparecer diferentes posiciones de trabajo, hay una demanda enorme, enorme de desarrolladores particularmente. En toda el área de tecnología hay muchas necesidades, pero particularmente hay una necesidad enorme de desarrollo, de desarrolladores de software. Hacia el 2025. En Latinoamérica se van a necesitar más de 1.200.000 personas y lamentablemente, sumando todas las universidades, desde México hasta Argentina, no existe esa cantidad de gente para poder suplir esa necesidad. Y cuando hablamos de esta misma métrica en Estados Unidos son 6 millones, es decir, 7.2, por dar un ejemplo, hacia el 2025, en los próximos 12, 18 meses, más o menos, se estaría necesitando esta cantidad de personas que no solamente van a tener una plaza segura de trabajo, al menos en los próximos 15 o 20 años, por cómo está creciendo, digamos, estas áreas, sino que además van a tener unas tablas salariales que favorecen versus otras tablas justamente por la demanda enorme y la falta de oferta, pero además pueden permitirles trabajar desde diferentes partes del mundo. Entonces, y pensando nuevamente en mujeres, 1.200.000 oportunidades para poder generar plazas de trabajo y poder hacer un mundo digital más inclusivo. Si buscamos cerrar esa brecha de género y nos faltan 170 años y tenemos 1.200.000 oportunidades de trabajo y de empleo y de poder capacitarnos, es un espacio enorme donde todos podemos ser agentes de cambio, comunicando esto a otras personas, buscando ayudarles a dar oportunidades. Y en ese sentido, pues TIPTI creó TIPTI Tech Academy justamente entendiendo estas oportunidades enormes de trabajo, en donde creamos una academia, TIPTI Tech Academy, y logramos becar a 300 chicas. Y en ese sentido, pues quiero compartir con ustedes este video que cuenta mejor la historia que yo.
Entonces, como pueden ver, y como dije anteriormente, todos podemos ser agente de cambio. La idea es poner muchas más mujeres en el ámbito laboral, el que podamos ser parte de esa mesa de diseño, de que podamos ingerir en ese desarrollo, en esa planeación, en esa ejecución de las diferentes herramientas en términos de tecnología y que podamos hacer parte inclusiva de diferentes ámbitos laborales. Entonces, creo que hoy por hoy, como digo, tenemos una oportunidad enorme de que esto suceda. En ese sentido, lo más importante, más allá de certificarles, creo que es poder darles la oportunidad de que se puedan emplear. Y es por esto que también hemos creado una bolsa de empleos que nos permite poner a disposición de la industria y del mundo estas 300 mujeres espectaculares para que puedan, digamos, tener una visibilidad enorme y utilizar, digamos, nuestra fuerza o lo que hemos venido en términos de construcción de equity o de reputación corporativa, ponerla al servicio de estas mujeres para que puedan encontrar trabajo y que para que puedan comenzar a labrar estos diferentes espacios. Entonces, tal vez un poquito resumiendo, para mí es súper importante el que podamos construir este futuro más inclusivo, más equitativo, a través del entendimiento que no es un tema de género, es un tema de negocio, a través del entendimiento que como mujeres tenemos la responsabilidad de buscar espacios en donde podamos tener más representación, porque caso contrario, si no tenemos más representación en esa mesa de diseño dentro de lo que es la transformación digital, pues vamos a perder un montón de espacios en donde las diferentes tecnologías no van a considerar esos insights femeninos como tal. Y finalmente, cómo podemos ser agentes de cambio para poder buscar muchas más mujeres que sean parte activa y generativa de estos espacios digitales más inclusivos y más equitativos. Muchas gracias. Pierangela, muchísimas gracias por esta ponencia, por esta presentación y por compartirnos una serie de datos que son sumamente relevantes. Creo que para muchos de los que están asistiendo a este evento, ver este dato, ¿no? 1.200.000 puestos de trabajo son necesarios en América Latina en el ámbito tecnológico y no hay gente suficiente para poder cubrirlos. Me parece que ese es un dato muy revelador que también, y en esta entrevista que empezamos a partir de este momento, me gustaría conversar contigo. A ver, a mí me gustaría empezar con este dato que es importante. Ecuador es el país que se caracteriza por liderar el ranking de mujeres emprendedoras según el Global Entrepreneurship Monitor del año 2023. El 33,4% de las mujeres que tienen entre 18 y 64 años están involucradas en emprendimientos. Mi pregunta, Pierangela, es, estos emprendimientos en general, siempre se dice que un poco en América Latina el concepto de emprender es un concepto y un modelo más de supervivencia, de generar un ingreso para vivir, que de una construcción realmente de negocios, cosa que sí se da en los países más avanzados, donde la idea de emprender suele incorporar innovación, desarrollo tecnológico, creación de nuevos modelos o sea, creación de nuevos negocios. ¿Qué le falta precisamente para poder avanzar y mejorar mucho más en ese sentido en lo que hace al emprendimiento general, pero por supuesto también en el caso de las mujeres? A ver, mira, sin duda alguna, lamentablemente es un poquito como lo mencionas, ¿no? Si bien es cierto, estamos liderando algunas estadísticas en términos de liderazgo femenino en emprendimiento, no es necesariamente un emprendimiento que va a ser fructífero en el tiempo, esa es una, eventualmente van a quebrar, y el otro normalmente son emprendimientos o empresas pequeñas más de sobrevivencia. Y en ese sentido, te dijera que todavía hay algunos temas complejos en términos de vallas masculinos, femeninos. Recientemente tuve la oportunidad de hacer una presentación en este sentido para la ONU. Y para que tengas una idea, en Ecuador y en Latinoamérica, digamos de manera general, por ahí hay alguna excepción, pero de manera general,
Tú como mujer necesitas la autorización de tu esposo para poder abrir una cuenta de banco, para poder pedir un crédito, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes que tener ese tipo de autorizaciones, tú ya estás comenzando a limitar ese tipo de generación independiente de negocio. Por otro lado, lamentablemente también el 50% de estas mujeres son madres jóvenes, madres solteras, y eso hace que tampoco tengan este acompañamiento. O sea, cuando lo tienes, tienes que pedir autorización, y cuando no lo tienes, pues es aún mucho más grave, porque si no tienes una persona de género masculino que esté dando soporte a esa co-creación, a esa, que sea co-dueño contigo, normalmente el tema de crédito al género femenino es incipiente. La bancarización, para que tengas un poquito la idea, el 13% del país tiene tarjetas de crédito y solo el 4% género femenino tiene tarjeta de crédito, porque las mujeres no somos sujetos de crédito en Ecuador y en Latinoamérica. Entonces, creo que ese es el principal bias, que a veces cuando vemos mujeres pensamos que las mujeres no van a ser capaces de sostener un negocio, no les damos crédito, no les invertimos dinero o no les damos soportes de ningún tipo económico, académico y de otros. Entonces, nuevamente el poder tener esa, y a veces ni siquiera lo haces intencionalmente, simplemente son situaciones, son costumbres, son vallas que tienes y que tenemos que comenzar a entenderlos para poder comenzar a minimizarlos y eventualmente comenzar a crear herramientas de crédito que sean mucho más afines al género femenino y al tema de empresas pequeñas y medianas, y que puedan comenzar a generar otro tipo de negocios un poquito más grandes y productivos. Pierangela, si bien tú nos revelas unos datos que naturalmente para mucha gente no eran conocidos, o sea, esto de que una mujer no pueda ser sujeto de crédito y que de alguna manera tenga que tener la firma de su esposo para poder serlo, también quisiera preguntarte, sobre todo a partir del propio éxito y que tú eres una referencia absoluta en el desarrollo empresarial, el emprendimiento y obviamente en el rol cada vez más central y fundamental de la mujer dirigiendo empresas. En todos estos años, ¿qué avances percibes o qué avances crees que se han conseguido más allá de estos aspectos que están pendientes? A ver, creo que lo que sí se ha conseguido muchísimo es crear mucha comunidad. Una de las herramientas enormes que se ha comprobado a nivel mundial, que ayuda mucho a las mujeres a comenzar a desarrollarse y salir, es comenzar a crear comunidad y esa sororidad dentro de lo que es el mundo femenino. Es decir, comienzan a aparecer algunas mujeres exitosas y otras comienzan a preguntarse cómo ser exitosas. Entonces, el poder construir esas mallas de comunicación, de mentoring, de coaching, que nos permitan un poquito esto, poner en la mesa este tipo de situaciones, comenzar a entender dónde están las oportunidades y comenzar a ayudarnos y darnos la mano, es algo que ha venido creciendo importantemente en el país, te dijera en los últimos 5 o 6 años, con mucha más fuerza después de la pandemia. Entonces, hoy existen comunidades fuertes y sólidas que se han venido construyendo para poder ayudarnos a educarnos, para poder poner en la mesa diferentes situaciones de educación financiera, poder ayudarnos a abrir cierto tipo de puertas y espacios a otras mujeres para que puedan ir caminando en ese sentido, y asimismo, tal vez un poco más tímido, pero ojalá con una voluntad de crecimiento pronta. Por ejemplo, el 30% Club, que es un concepto que se crea en Europa justamente para poder buscar la incursión del 30% de mujeres en el mundo directivo, en el mundo de directorios como tal. Y en ese sentido es una comunidad de hombres y mujeres que buscan construir segundas, terceras y cuartas generaciones de mujeres que formen parte de este directorio, y en donde estamos algunas personas involucradas ad honorem para poder construir tejer estas networking como tal de otras mujeres y poder ayudarles desarrollando mallas curriculares de coaching y otras que les permitan, o de mentorías, que les permitan ubicarse en otras compañías. Entonces, eso ha crecido mucho, y aunque parece algo muy
muy etéreo, es algo muy tangible y es algo muy multiplicador, porque cada mujer puede ayudar a 2, 3, 4, 5 y seguir a 2, 3, 4, 5, y en la medida que la comunidad se va haciendo más grande, pues tú vas tejiendo mucho más mujeres. Yo tuve la oportunidad de representar a la ONU hasta el 2023 justamente para crear comunidades, y uno de mis roles era crear una comunidad que al final del día hoy son 250 mujeres en Latinoamérica que estén incursionando en el mundo de la tecnología. Fue difícil levantar esa base de datos, pero hoy existe. Entonces esas mujeres lo que hacen es compartir cómo levantar dinero, inversiones, cómo hacer un pitch, qué eventos hay, ¿no? Entonces eso también sí ha avanzado muchísimo y creo que tenemos que seguir empujando y fortaleciendo y amplificando de la mejor forma. Pierangela, una de las cosas que me llamó la atención de tu presentación fue cuando hiciste hincapié en que cuando miramos apenas a 5 años y medio, en el 2030, realmente cuando uno piensa cuáles van a ser esas profesiones y especializaciones con mayor demanda, uno ve que, y tú destacabas, que es obviamente la tecnología, las ciencias, y la pregunta es, ¿por qué será, ya no solo en las mujeres, pero por qué será que hay tan pocos candidatos y tan poca formación cuando ya hoy todo el mundo sabe que esas son las profesiones con mayor demanda en los próximos años? O sea, ¿qué atribuyes que en el Ecuador la gente, cuando llega el momento de decir que el padre le pregunta a su hijo, a su hija, ¿qué vas a hacer? Abogado y no ingeniero. ¿A qué atribuyes ese fenómeno que además es muy característico no solo del Ecuador, sino también de toda la región? A ver, mira, yo creo que obedece a dos temas. Uno, conceptualizaciones medias antiguas, equivocadas, mitos, en términos relacionados con lo que es la tecnología, ¿no? Entonces, tú cuando piensas en tecnología, piensas en matemáticas, en física cuántica y en la NASA. Entonces, si eventualmente tú no eres tan hábil, y a veces no somos tan hábiles para ese tipo de materias, te parece algo que está muy lejano a ti y que eventualmente es para gente muy dedicada al estudio y no necesariamente para gente que pueda tener otras habilidades. Y esa falta de conceptualización clara de lo que es la tecnología creo que aleja mucho, no solamente a género femenino, sino también a cualquier género masculino también. Y la tecnología no es más que otro idioma. A mí me costó mucho entenderlo porque pues yo soy ingeniera comercial y estoy inmersa en el área de tecnología y liderando una compañía de tecnología, pero porque la vida me puso en algún momento en este sentido, pero no porque yo haya estudiado tecnología como tal, y es algo que a mí también me ha asustado todo el tiempo. Pero básicamente la tecnología no es más que aprender un idioma. Cuando tú aprendes inglés, tú puedes aprenderlo cuando tienes 5 años o cuando tienes 50 años y no necesitas ningún prerequisito, no necesitas saber matemáticas, ni necesitas saber literatura inglesa, simplemente aprendes inglés. Y eso es lo que es la tecnología. Es algo súper sencillo de aprender, no necesitas un prerequisito, no necesitas saber matemática cuántica y puedes aprender, y por eso justamente es que nosotros pudimos construir este bootcamp en donde podemos sacar desarrolladoras en 11 meses, porque nos dedicamos a construir materias explícitas para programación. Nos saltamos todas aquellas materias de relleno que a veces tienen las universidades, porque necesitamos dar la agilidad a este tema. Y las materias de relleno lo que te permiten es desarrollar otras competencias, lógica, ser crítica, algunos otros temas que no quiero decir que no son importantes, pero que no son emergentes. Entonces, creo que a veces pensamos que es muy complejo, que no todos estamos hechos para el tema de tecnología, pero nuevamente, hoy por hoy incluso universidades de primera línea, Harvard, Cornell y otras, Columbia, están poniendo a disposición un montón de cursos gratuitos justamente por esta situación que entienden toda la parte académica a nivel mundial de emergencia que tenemos para que la población no sea analfabeta digital, porque eso es lo que nos puede pasar. Podemos convertirnos en analfabetos digitales muy pronto si es que no tomamos conciencia de la importancia de comenzar a aprender estas herramientas, y que todos estamos en la capacidad de aprender estas herramientas. No necesitamos ninguna capacidad intelectual diferente para poder aprenderlas, porque nuevamente es como aprender un idioma y todos estamos capacitados para poder aprender un idioma. Pierangela, tú recién decías, tu profesión finalmente tiene que ver con la ingeniería, pero has creado una empresa
Tipti, una empresa muy exitosa en Ecuador. Y tú has pasado además por la formación en MBA, tienes un MBA. Ahí quería preguntarte, cuando tú relacionas lo que fue el desarrollo de tu propia empresa, que obviamente se convirtió en un enorme éxito, ¿cuánto atribuyes también que te ha ayudado esa especialización en MBA para poder desarrollar la empresa y el negocio? Bueno, sin duda alguna, al 1000%, porque digamos, tal vez, y regresando un poquito a tu primera pregunta, más allá de los vallas que hayan en términos de tema crediticio y otras barreras que eventualmente las mujeres enfrentan en el momento que forman un emprendimiento, tal vez uno de los más importantes es entender qué significa crear empresa, qué significa construir un estado de pérdidas y ganancias y todas las líneas que van desde arriba hacia abajo y cada una de ellas y la implicación que tiene en un negocio y cómo puedo construir un negocio saludable. Y eso pues obviamente lo aprendes en la universidad, lo aprendes con un MBA, lo aprendes en el día a día de trabajo con los años de experiencia, pero sin duda alguna, si yo no hubiese tenido esas herramientas que ya están muy inmersas en mí, pues no hubiese podido tener ese criterio o esa lógica de pensamiento para poder crear una empresa, y poder entender que tengo que generar ingresos, que tengo que ser eficiente en mis costos y gastos para eventualmente generar una rentabilidad, pero que va a haber un cierto tiempo, 3, 5, 10 años, dependiendo del negocio, en donde no voy a ganar un solo centavo y en donde tengo que buscar formas de poder inyectar dinero, ya sea levantando dinero, inversionistas u otras, para poder desarrollar ese consumo de hábito, posicionamiento de marca o lo que fueses. Entonces, sin duda alguna, el tema de un MBA o una preparación lógica, académica, para poder hacer una muy buena planificación y un buen entendimiento del estado de pérdidas y ganancias, que al final en eso se resume un MBA, pues es crítico, ¿no? Pierangela, nos quedan muy poquitos minutos y me gustaría cerrar esta entrevista. Tenemos mucha gente que nos está viendo, muchas mujeres obviamente han decidido participar de este foro para poder escucharte, para poder oírte hablar de tu experiencia. Y a mí me gustaría que a esa mujer que por ahí está trabajando en una empresa, es una profesional, tiene una idea, tiene un proyecto, pero todavía no se anima, no toma la decisión. Entiendo que eso lo viviste tú en un momento, ¿no? Que había un momento donde tuviste que pensar, oye, tengo esta idea, quiero llevarla adelante. ¿Qué consejo le das a esas mujeres que están diciendo, Pierangela me inspira, me gustaría crear también una empresa? A ver, mira, primero creo que sí tenemos que tener un cierto aterrizaje entre cuando tengo la idea y la quiero poner en la realidad, ¿no? O sea, digamos, esa idea sí tiene que tener una tangibilización direccional de lo que dijimos anteriormente, o sea, direccional en el sentido de que podamos tener algún tipo de entendimiento si esa idea va a poder ser un buen negocio a futuro, es decir, va a tener algún tipo de rentabilidad. Y en ese sentido, para mí crítico, más allá de responder la parte numérica, que sin duda alguna es importante, es entender si estamos cumpliendo con la resolución de una tensión. Yo aprendí en mi vida profesional pasada que, que lo más importante es el poder resolver una tensión, es decir, el poder resolver una necesidad que tenga el consumidor, no una necesidad que yo tenga porque se me ocurrió una idea, sino que de verdad haya un alguienes o muchos alguienes que tengan esa problemática y que yo entienda muy, muy bien esa problemática y yo pueda poner sobre la mesa una propuesta. Cuando yo logro hacer un match entre esa tensión y entre esa solución, es cuando en realidad esa propuesta de valor puede comenzar a tomar forma y pasar de ser una idea a un negocio. Entonces, sí creo que hay que hacer esa primera afinación
y ese como examen de conciencia. Pero más allá de eso, que es algo más tangible, digamos, o explícito en términos de negocio, creo que lo que sí tenemos que, o lo que yo siempre digo es que para tener éxito, tu deseo de tener éxito, tu deseo de poder construir o determinar esta idea, tiene que ser mayor a tu miedo al fracaso. Es decir, tienes que poder tener esas agallas y ese creer en ti o creer en tu idea o creer que de verdad vas a poder superar cierto tipo de barreras para ser exitoso. Porque tú, como bien mencionas, nosotros no solamente cuando pusimos sobre la mesa la idea de Tipti como tal, nos creyeron locos o nos veían ahí como unos bichos raros, y obviamente tú necesitas estar muy convencido de estar agregando valor y muy convencido de que ese éxito va a ser mucho más grande de esos pequeños fracasos o miedos que vas a estar teniendo al inicio para poder sobreponer. Entonces, primero decirles que se atrevan, que digamos, tienen que trabajar por sus sueños, tienen que trabajar por creer en ellas mismos, y tienen que vencer esos miedos para que esos sueños o esos deseos de construir esas ideas o esos potenciales propuestas de valor en el mercado sean mucho más grandes que ese miedo y un poquito poner ya en vivo y tangibilizar esas realidades, ¿no? Pierangela Sierra, co-founder y CEO de Tipti, queremos agradecerte muchísimo que hayas participado de este foro, que nos hayas aportado una conferencia y agradecerte también estos minutos de conversación y de entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y el tiempo. Gracias. Muy bien, y nosotros vamos a seguir porque se viene otro momento, llega el momento de presentar una mesa redonda, una mesa donde hablaremos de mujeres que lideran emprendimientos, como Pierangela Sierra, con quien acabamos de compartir este inicio y esta apertura de este foro MBA. Por lo tanto, seguimos, mesa redonda, mujeres que lideran emprendimientos. Desde pequeña imaginaste hacer algo grande. Soñaste con un futuro extraordinario. Encontraste aquello que te hace diferente. Y en tu pasión, te descubriste a ti misma. Cada paso, cada desafío, te acercó un poco más a convertir esos sueños en realidad. Trabajaste duro para conseguirlo. Y ahora sabes que nada te puede detener. Eres ingeniera. Eres empresaria. Eres todo lo que quieres ser. El camino que imaginaste de niña continúa ahora. Mujeres. Un programa de UNIR y Humboldt Centrum. Becas en maestrías online para mujeres. Bienvenidos a esta mesa redonda en la que vamos a abordar un tema apasionante sobre el liderazgo femenino, mujeres que lideran emprendimientos. Para ello contamos con dos ponentes de altura. En primer lugar, Gabriela Urresti Chevalier, vicepresidenta de FEDESPOR, la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Gabriela desempeña esta labor y cuenta con una experiencia muy sólida en temas técnicos de comercio exterior, de promoción y desarrollo del sector exportador en Ecuador. Bienvenida, Gabriela. Muchísimas gracias por la invitación y a las órdenes para poderles contar un poquito la experiencia desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Seguro que así será. También en esta mesa contamos con la presencia de Carolina Brito Ceballos, co-CEO de Impacto. Carolina está al frente de una empresa pionera en Ecuador que se dedica a apoyar a emprendedores latinoamericanos a la hora de resolver problemas sociales, ambientales, mediante espacios de coworking, de programas de aceleración, de innovación social y de fondos de inversión con impacto. Junto con Daniela Peralbo, Carolina asumió el liderazgo compartido
de esta empresa, destacándose como la primera empresa ecuatoriana liderada por 2 mujeres. Bienvenida, Carolina. Qué gusto saludarles, gracias por la invitación y desde Impacto en Ecuador y en la región, felices de poder compartir lo que estamos haciendo. Muy bien, pues después de estas presentaciones vamos a comenzar aclarando a nuestros espectadores algo muy interesante, y es qué es el liderazgo femenino. Acudiendo al último informe del Foro Económico Mundial, el informe sobre la brecha de género, encontramos que las cosas no están muy halagüeñas para las carreras profesionales de las mujeres. Es decir, en todo lo que compete los puestos de liderazgo, liderazgos de ciencia, de tecnología, de ingeniería y de matemáticas, encontramos que la situación no está yendo, como digo, muy favorable. Eso significa que hay que introducir en las agendas de las organizaciones empresariales el liderazgo femenino. Por supuesto, también ese talante emprendedor femenino. A mí me gustaría conocer, de la mano de estas 2 invitadas, pues cómo definirían el liderazgo femenino empresarial y en qué se diferencia precisamente del masculino. Vamos a comenzar de la mano de Gabriela para que nos dé su visión. Adelante, Gabriela, por favor. Bueno, nosotros al ser una institución desarrollada en el área de comercio exterior, realmente ha sido un reto poder definir, poder visualizar un poquito qué es lo que está haciendo la mujer en un área tan importante de desarrollo económico del país. Y es ahí donde nosotros como Federación de Exportadores empezamos a identificar dentro de las organizaciones que son parte de la institución, que son más de 300 empresas exportadoras y más de 16 gremios afiliados a la federación, analizar cómo estaban las empresas lideradas por mujeres. Y por supuesto, estamos justamente en este estudio para poder visibilizar un poquito más a la mujer, sobre todo en áreas que son tradicionalmente lideradas por hombres. Y lo que nos hemos encontrado es un gran empuje, gran interés de poder llegar más allá de lo que realmente se preveía que se podía llegar como mujeres, llegando a resultados muy interesantes y en posiciones muy ejecutivas y de alto nivel. Muchas gracias, Gabriela. Vamos a pasar a conocer el punto de vista de Carolina. ¿Hay diferencias entre los líderes masculinos y las lideresas, digamos, femeninas? Es decir, ¿hay diferente forma de liderar una organización empresarial atendiendo a una perspectiva u a otra? Considero que sí, definitivamente tenemos diferencias y creo que para mí la mayor diferencia de liderar siendo mujer es definitivamente esa combinación de liderazgo y propósito. A mí me gusta decir que el propósito de una vida es una vida con propósito y definitivamente las mujeres tenemos propósitos muy, muy marcados en donde definitivamente tenemos 2 caras de la misma moneda, que es un liderazgo em, con enfoque a empresas rentables, empresas donde se optimizan muchísimos recursos, pero que también tienen un corazón en donde particularmente desde Impacto y sobre todo Daniela y yo, que somos socias y co-CEO en Impacto, definitivamente ponemos a la persona en el centro. Entonces, como mujeres entendemos lo importante que es poner a las personas en el centro, porque al final las empresas somos personas. Entonces eso nos ha llevado a tomar decisiones mucho más conscientes, mucho más justas y equitativas. Entonces definitivamente sí tenemos unas diferencias. Creo que todos tienen cosas buenas y cosas que podemos mejorar. Sin embargo, el liderazgo femenino tiende a ser un liderazgo muy responsable. En donde el ego a lo mejor se pone a un lado para trabajar en pro de un propósito y de un bien mayor. Pues voy a continuar contigo, si te parece, Carolina, porque escuchando y leyendo también en distintas fuentes sobre estas cuestiones del liderazgo femenino, se dice que tiene un efecto multiplicador y muy positivo en todos los ámbitos de la sociedad, hasta incluso considerarlo como el motor del desarrollo y del crecimiento económico.
¿Qué nos podrías contar, Carolina, desde tu experiencia, cómo ha sido ese liderazgo compartido en la empresa Impacto con otra mujer y qué beneficios se han encontrado precisamente de ese coliderazgo? Porque de beneficios justamente es lo que vamos a hablar ahora a continuación de este liderazgo femenino. Sí, definitivamente el coliderazgo es una manera diferente de manejar una organización y se basa muchísimo en no centrar el poder en una sola persona, es compartir el poder y no solo desde los mandos directivos, sino que también como colíderes creamos un mando medio liderado por mujeres en cada una de las unidades de negocio, en donde estas mujeres definitivamente están desarrollándose como personas y como profesionales y a su vez están desarrollando sus equipos. Entonces, hay que entender que el liderazgo compartido tiene que ver con... a mí me gusta una frase que dice que la verdadera inclusión no es que te inviten a la fiesta, sino que te saquen a bailar. Y el coliderazgo tiene que ver con esto, cómo como mujeres podemos compartir decisiones, cómo podemos compartir el rumbo de una organización basándonos en las opiniones de otras profesionales, de otras colegas, en donde tenemos puntos de vista diferentes. No te niego que no es sencillo, tenemos que hacer un extra en temas de comunicación, tener reuniones recurrentes, hay que tener mucha disciplina para que el liderazgo compartido funcione. Sin embargo, una vez que puedes reinstalar este cambio de pensamiento en la organización, puedes lograr tener muchísimos mejores resultados. Las decisiones no dependen de una persona, sino de un comité de mujeres, las cuales entendemos lo importante que son los diferentes pensamientos, las diferentes competencias que tenemos cada una y cómo entre ellas podemos generar sinergias y tomar mejores decisiones y accionar de manera más rápida. Las mujeres tenemos una capacidad multiplicadora, como mencionaste en un inicio, y a mí me encanta este dato, es que capacitar a una mujer, desarrollar una mujer, es desarrollar hasta 7 generaciones. Imagínate el impacto que puede tener una mujer en puestos de liderazgo y en puestos de tomadores de decisiones, cómo puede ayudar no solo a esa persona, sino a sus familias y a sus generaciones. Entonces, la verdad es que generas un impacto positivo bastante interesante. A mí me gustaría ahondar en este aspecto de los beneficios que se desprenden del liderazgo femenino de la mano de Gabriela, que nos cuente desde su experiencia precisamente pues, qué beneficios ella ha podido constatar en su organización precisamente por estar con mujeres que lideran, que emprenden, que se ponen delante de las organizaciones empresariales a dirigirlas, porque la literatura nos dice muchas cosas, nos dice que somos buenas a la hora de atraer talento, que somos muy buenas mentoras, que incluso generamos más ganancias y rentabilidad. Se llegan a encontrar esos datos en determinados estudios. E incluso también que mejoramos la imagen reputacional e externa de la organización. ¿Qué opinión te merecen estas consideraciones, Gabriela, desde tu expertise? Bueno, sí, realmente la experiencia que se tiene desde el sector exportador, te puedo comentar primero. Quisiera comentarles un poco qué es lo que se hace, ¿no es cierto?, en el sector exportador. Tú tienes en el Ecuador específicamente el liderazgo, digamos, de exportaciones dadas desde el banano, el café, el cacao, el camarón, productos que son muy tradicionales de exportación. En el momento en el que tú vas a visibilizar quiénes están liderando esas empresas, normalmente son empresas lideradas por hombres, porque el trabajo agrícola normalmente estaba visualizado para un hombre. También tienes dentro de este sector el tema de transporte, aduanas, que también han sido siempre liderados por hombres. En el momento en el que nosotros empezamos la Organización de Mujeres en Comercio Exterior dentro de la Federación, empezamos a sacar uno por uno quienes ya estaban en posiciones de liderazgo. Y ya tenemos justamente en empresas de este tipo, mujeres que son las primeras. Esa es la parte que siempre nos ha impresionado, porque dice, soy la primera mujer gerente de la empresa bananera X. Soy la primera mujer presidenta del gremio exportador X. O soy la primera gerente de
el tema de transporte y logística, y dentro de mi organización ya existe un sinnúmero de mujeres que están siendo parte. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto nosotros aquí con este liderazgo? Justamente que las mujeres han generado, proliferan, digamos, mayores empleos hacia las propias mujeres. Es decir, entienden que la mujer tiene un rol fundamental de planificación, de organización y sobre todo que cuando tú tienes que implementar gestión por procesos en muchas empresas, las mujeres son mucho más estructuradas en poder generar estos procesos dentro de las propias organizaciones. Esto te da se puede decir, un mejor ordenamiento de ciertas acciones, ¿no? Obviamente, siempre ha habido dificultades, digamos, de poder llegar a estos puestos directivos. En el Ecuador, solamente el 17% de las mujeres están en puestos directivos en el caso del análisis que nosotros hemos hecho. Y existe también menor oportunidades de trabajo, ¿no es cierto? Justamente por el hecho mismo de ser mujeres. Sin embargo, a eso, las habilidades que se han presentado en estas mujeres, en esta forma del pensamiento distinto, inclusive orientado hacia tener una empresa más sostenible en todo el sentido de la palabra, desde la parte ambiental, desde la parte de sostenibilidad económica, desde la parte de sostenibilidad social, hace que las mujeres tengan un ámbito de mucho más desarrollo frente a lo que se podría decir lo hace un hombre. Pues vamos a continuar precisamente con este aspecto que nos acabas de apuntar. Gabriela, has dado un dato revelador. Solo el 17% de los puestos directivos en Ecuador están copados por mujeres. Y a mí me encantaría conocer vuestra opinión sobre las mujeres y el techo de cristal. Ya sabéis, aquello que definió en el año 78 Marilyn Loden como todas esas barreras invisibles que pueden impedir a las mujeres alcanzar puestos de alta dirección en las organizaciones empresariales. ¿Qué está ocurriendo en Ecuador? ¿Qué frenos existen todavía para que ese liderazgo y ese emprendimiento femenino se vea más impulsado y que ese 17% pues crezca? Desde vuestro conocimiento, Gabriela, ¿nos puedes apuntar alguna cuestión y después le damos paso a Carolina? Bueno, siempre las oportunidades están ligadas desde la base de la familia y de la sociedad. Cuando las mujeres han tenido la oportunidad realmente de generar un estudio secundario, universitario, y luego proyectarse hacia más, digamos, formación, eso hace que las mujeres puedan tener mayores oportunidades y también pueden generar mayores oportunidades. Entonces, la primera clave definitivamente es la formación que puede tener una mujer. Y si quieres hablarlo a nivel de emprendimientos, tal vez no una formación, se puede decir, universitaria, pero sí una formación de conocimientos tales y herramientas tales que ellas les permitan desarrollarse por su cuenta, sabiendo que muchas son cabezas de hogares y necesitan realmente tener un empleo pleno. Esto implicaría, digamos, de que la primera cosa es la formación y la capacitación. Cuando una mujer abre sus puertas a poder entender cómo funciona el mundo empresarial, puede realmente llegar a cumplir otras de las bases que se deberían generar dentro de la sociedad. Esa es la primera, digamos, ¿no? La segunda también viene a ser la cultura. Una cultura, todavía en nuestro país existe la cultura un poco más orientada hacia el machismo. Yo creo que ha mejorado muchísimo eso de la incorporación a la mujer en muchas acciones y muchos planes. Ya se la ve desde otro nivel, no desde el lado de que no estamos en la capacidad de generar ciertas acciones, más bien ahora ya empieza a vérsela desde un lado más generador de actividades. Entonces, la cultura también empieza desde la base de la sociedad, que es la familia, y luego pues continúa siendo parte de la formación que debes tener en cada una de las instancias que se tiene como para lograr tener una incorporación en la sociedad. Dentro de estas dos, yo creería que ya erradicando todas esas dos acciones, la mujer va a tener mayores oportunidades, porque definitivamente son las claves para poder incorporarse a una vida laboral.
en general. Muchas gracias, Gabriela. Vamos a ver qué opina Carolina, si realmente estas dos razones o, digamos, explicaciones a las que ha aludido Gabriela, la formación por un lado, pero también la cultura por otro, pueden ser la forma de romper ese techo de cristal y de impulsar ese liderazgo femenino. ¿Algo que añadir, algo que matizar al respecto, Carolina? Sí, definitivamente, aparte del techo de cristal, hay un síndrome que es el síndrome de la abeja reina, que son estos comportamientos de mujeres que les ha costado muchísimo llegar a puestos de liderazgo y terminan siendo como muy cerradas para que otras mujeres tomen ese liderazgo. De hecho, em, hay estudios que son 10 puestos de tomadores de decisiones y hay 2 mujeres y estas 2 mujeres a veces tienden a competir entre sí. Entonces, definitivamente tenemos que cambiar ese paradigma y ayudar a otras colegas que vean eso y que les den oportunidades a otras mujeres. Y por eso es que a mí me gusta mucho la tendencia de estas empresas B, que son empresas con propósito, impacto. Es la primera empresa B del Ecuador, en donde definitivamente nuestro enfoque es ayudar a emprendimientos y de un tiempo para acá hemos estado muy enfocadas a ayudar a emprendimientos liderados por mujeres porque entendemos lo difícil como emprendedoras. Nosotros empezamos hace 10 años con este proyecto y ha sido difícil poder emprender siendo mujer. Nos pasa muchísimo que llegamos a una conferencia, a un evento y nos preguntan quién es el dueño o quién es el que puso el dinero y nosotras es como, bueno, nosotras. Entonces es un poco como entender cuáles han sido los dolores para poder llegar a estos puestos de liderazgo y cómo poder abrirles el campo a otras mujeres para que ese 17% obviamente cambie. Hay un caso que nos llamó muchísimo la atención. Estamos trabajando con unos estudios y en particular hicimos un estudio para entender por qué las mujeres reciben menos créditos que los hombres. Y entendíamos que, bueno, los documentos eran iguales para hombres y para mujeres, pero aplicaban menos mujeres. Y hicimos un estudio en una entidad bancaria en donde nos dimos cuenta que los que tenían sesgo a la hora de que una mujer llegara a pedir el crédito eran los analistas. Entonces teníamos un equipo de analistas en esa entidad bancaria que ya por ser mujer, pues les ponían un poco más de trabas, no les daban la información completa y esta era una de las razones por las cuales menos mujeres optaban por crédito. Entonces, se entiende que la mujer es súper buena pagadora, es muy buena asumiendo créditos, más le cuesta un poquito arriesgarse. Sin embargo, también estaba este tema que eran los analistas que tenían un sesgo de género bastante marcado. Entonces, ¿cómo desde las organizaciones podemos evidenciar estos sesgos inconscientes, mostrarlos, capacitar a nuestros equipos en temas de género para que también se vayan modificando estos techos de cristal y se vayan abriendo oportunidades desde el puesto más pequeño que hay en una organización hasta el más alto? Entonces, esto es un llamado a enfocarnos muchísimo en saber lo que capacitarnos y capacitar a nuestros equipos en otros ámbitos que no solo sean los técnicos necesarios para los puestos, sino que también sean capacitaciones un poco más inclusivas, de géneros, de sesgos inconscientes, de enfoques a otras etnias, nacionalidades, y eso parte muchísimo de estos liderazgos con propósito y liderazgos innovadores, al final enfocados en la innovación social. Pues lo que dices subraya precisamente uno de los más recientes estudios de Harvard Business Review, donde se nos revela que sigue habiendo prejuicios muy importantes contra el liderazgo femenino, de forma que cualquier característica puede ser incluso utilizada con el fin de cuestionar la idoneidad
de una mujer para ejercer puestos de responsabilidad. Lo acabas de dejar de una manera patente en tus palabras, Carolina. Mi pregunta, y esta sería ahora mismo para Gabriela, ¿por dónde debería empezar una sociedad precisamente para cambiar esa percepción de sesgos y que además pues, son estereotipos poco fundados? Además de esas campañas a las que has aludido, Carolina, de concienciación, sensibilización, que pueden venir muy bien dentro de las organizaciones, pero ¿y fuera de las mismas? ¿Cómo empezar a construir una sociedad más inclusiva? Gabriela. Bueno, antes de contestarte tu pregunta, te voy a hacer justamente un ejemplo que nos ha pasado acá. Nosotros tenemos grandes mujeres líderes que hacen lo que son exportaciones. Una de ellas fue a un país asiático y llegó a hacer su venta de su producto y la persona que le recibió le dijo, bueno, ¿y dónde está tu jefe? ¿Sí? Entonces, justamente nuestras barreras a nivel del área donde nosotros estamos es mucho más allá de una barrera local en Ecuador. Es mucho más en los mercados internacionales y justamente hablando de la cultura que tiene cada país. Bueno, y cuando llegó ella y le dijo, no, yo soy quien vengo a hacerte la venta, simplemente la venta no se cerró, porque él esperaba tener la relación de hombre con hombre. Entonces, estas barreras son muchísimo más fuertes, te digo, inclusive en otros países, más allá del Ecuador. ¿Qué es lo que debemos hacer? Justamente a nivel local, yo te digo que nosotros estamos promulgando justamente mostrar el liderazgo de las mujeres, pero en compañía de lo que viene a ser un hombre también. ¿Qué significa la complementariedad en las acciones que puede hacer el uno y el otro? Sin que esto se sienta de que mañana posiblemente las mujeres van a reemplazar el trabajo 100% de lo que hace un hombre. Es la complementariedad, el saberse justamente tener esta acción de el uno compartir con la otra persona en general, porque no necesariamente es hombre, hombre, mujer, 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 sino en general saber que pueden ser complementarios en una acción de liderazgo en un trabajo o en una actividad que se pueda realizar. Entonces, en la realidad, para mí siempre va a ser formación, capacitación, socialización, llegar a visualizar en qué sí se puede trabajar en conjunto y por eso de empujar una acción o una empresa en específico. Pues vamos a ahondar en el estado de salud del emprendimiento en Ecuador, si os parece. Entonces, me gustaría, desde la experiencia que atesoráis en vuestras organizaciones, que nos contarais cómo veis la situación actual en términos de emprendimiento y focalizándonos, obviamente, en ese emprendimiento femenino, que en Ecuador resulta ser muy significativo, más del 30% de emprendimiento femenino según las estadísticas. ¿Cuál es tu valoración, Carolina, siendo co-CEO de una empresa como Impacto? ¿Cuál es el estado de salud del emprendimiento actualmente en Ecuador? Bueno, nosotros como Impacto tenemos ya 10 años trabajando con emprendedores en Ecuador, de unos años para acá ya a nivel regional. Sin embargo, Ecuador es uno de los países que más tiene emprendimientos que inician constantemente por muchas razones, muchas empresas familiares, algunas pocas oportunidades laborales y el emprendimiento termina siendo una manera de innovar desde la población. Sin embargo, hemos visto durante estos 10 años cómo empezamos con un 95% de los emprendimientos liderados por hombres. Entonces el emprendimiento femenino definitivamente cada vez era menor y es ahí donde nosotras empezamos como a entender cómo podíamos impulsar y ayudar a más mujeres. Actualmente tenemos un programa que hacemos de la mano con USAID, que es apoyar a mujeres emprendedoras en situación de vulnerabilidad. Entendimos que no solo el startup tecnológico o soluciones a lo mejor un poco más
innovadoras pueden, digamos, reactivar el tema del emprendimiento femenino en el Ecuador, sino que entendimos que existen un grupo de mujeres, tal como lo mencionó Gabriela, pues que no han tenido acceso a educación, y este programa tiene el objetivo principal de capacitar a 600 mujeres, a 600 familias emprendedoras lideradas por mujeres. Y cuando estuvimos haciendo la co-creación de este programa, nos pasó algo muy, muy singular, que nosotros teníamos una hipótesis que las mujeres no emprendían por falta de recursos, y nuestro enfoque iba mucho al capital, de cómo invertíamos, les dábamos capital para que estas mujeres pues tuviesen una mejor mantenimiento de sus emprendimientos y no cierre, porque en Ecuador hay un alto porcentaje de emprendimientos, sin embargo hay un alto porcentaje de que estos no lleguen a su punto de equilibrio y terminen cerrando. Entonces, hicimos varias reuniones, nos tomamos 100 café con estas mujeres líderes y encontramos que ellas no querían financiamiento, sino querían ayuda y aporte en habilidades emocionales que las ayuden, empoderándolas en temas de autoestima, autoconcepto y sobre todo prevención y temas de violencia de género. La mayoría de nuestras participantes han sufrido, experimentado violencia de género y violencias normalizadas, que en uno de los módulos del programa tenemos como tipos de violencia, porque lastimosamente en Ecuador y en América Latina también se cree muchísimo que la violencia es solo física, y pues ahí vamos, les ayudamos a detectar círculos de violencia y les ayudamos para que ellas se formen como líderes en sus comunidades y puedan ayudar a otras mujeres a salir de esos círculos de violencia y de detectar patrones no sanos en las familias. Entonces, claro, fue una sorpresa para nosotras de que esos emprendimientos liderados por mujeres en su mayoría no podían seguir adelante, no por falta de dinero, sino por que si tú estás en tu casa siendo violentada y teniendo círculos tóxicos en donde tú y tu familia no pueden estar bien, no le puedes pedir a una emprendedora que postee en Instagram o que haga una venta o que ponga en percha sus diferentes productos o que vaya con una sonrisa a dar sus servicios. Entonces entendimos que hay una capa un poco más profunda que hay que trabajar con estas mujeres emprendedoras, en donde hay que capacitarlas en habilidades blandas y crear entre ellas una comunidad de apoyo, una red de apoyo, de manera de que cuando nosotros salgamos de ese territorio, de esa capacitación, ellas puedan generar sí, apoyos y trabajos colaborativos entre estas mujeres en diferentes ciudades del Ecuador. Entonces sí, es importante entender que cuando hablamos de emprendimiento, sí hay una diferencia súper grande entre hombres y mujeres, en donde con las mujeres tenemos que trabajar temas un poco más profundos, cómo se relacionan con su familia, con su sociedad y cómo ellas pueden generar seguridad para ella y para su familiar. Sin duda, Carolina, lo que nos estás comentando es clave y nos sorprende. Cuando el recurso financiero no es en sí el problema o el principal problema, sino esa falta de habilidades, de destrezas, de soft skills interpersonales que por su situación personal y social no han podido desarrollar convenientemente estas mujeres. A mí me gustaría preguntarle a Gabriela, ¿qué recomendación haría a esas mujeres que quieren apostar por un cambio en sus vidas y quieren aspirar a puestos directivos, pues bien de emprendimiento, bien siendo mujeres empresarias exportadoras o de cualquier otra naturaleza? ¿Qué es lo que le diríamos? ¿Qué mensaje le trasladaríamos a ese perfil de mujeres con esa iniciativa para empezar a liderar organizaciones empresariales? Gabriela. Bueno, definitivamente la primera recomendación, como hablamos, es la preparación. Estar preparadas para poder asumir ciertos cargos implica formarse, leer,
tener un tema, alguna formación universitaria, más allá de todo eso, llegar a realmente a construir una base de información que uno lo pueda después poner en práctica. Definitivamente esa es para nosotros la principal acción y por eso nosotros tenemos varios intercambios, inclusive con las propias mujeres que ya están en otros campos más avanzados para que las personas que están queriendo entrar justamente en tener una posición directiva o una posición gerencial o de mando medio hacia arriba, pues puedan realmente entender y conocer cuáles son los principales retos a los que asumes cuando estás dentro de una posición así. Definitivamente es la formación y obviamente tener algo que Carolina dijo en algún momento, que las mujeres a veces somos las propias obstaculizadoras de el desarrollo de otra mujer. Entonces, realmente hacer conciencia de lo importante que es apoyar a las mujeres, de ser generosas en el sentido de que una mujer, al tener, según los estudios que nos han comentado, 22 horas de trabajo semanales más que un hombre, implica que después de salir de una labor de trabajo va a su casa a seguir haciendo labores, va a seguir haciendo actividades y eso definitivamente implica apoyarle en todo el sentido de la palabra para que pueda también liderar, porque el rato que está liderándolo con seguridad lo va a hacer bien. Pues Gabriela, nos quedamos con esas palabras de recomendación, sin duda muy, muy enriquecedoras. Yo quería compartir ahora con vosotras una situación que tenemos en nuestra universidad, en la Facultad de Empresa y Comunicación, en uno de nuestros estudios emblemáticos, donde mayor volumen de estudiantes tenemos, como es el MBA. Tenemos mucho perfil femenino que además quiere formarse para lo que acaba de comentarnos Gabriela, pues para dar ese salto hacia posiciones de liderazgo y, en definitiva, de ser directivas. Mi pregunta es, y es algo más en el terreno personal que os voy a hacer a ambas, primero a Carolina, ¿cómo habéis sido capaces de equilibrar ese desarrollo profesional liderando organizaciones como las que lideráis, tan influyentes en la economía ecuatoriana, con vuestra vida personal? Algo que siempre sabéis que está en disputa, que está en controversia y que no es tan fácil cuando queremos dar ese paso hacia el liderazgo y hacia el emprendimiento. Carolina, cuéntanos, ¿cómo has sido capaz de equilibrar esos dos puntos tan complejos en la vida de una mujer que quiere ser líder? Sí, definitivamente es complejo y sí creo que hay etapas en las cuales la balanza no puede estar igual, entonces estamos de un lado a lado. Sin embargo, el autocuidado ha sido fundamental. em, Tener un nivel de disciplina para las actividades que me ayudan como persona, me ayudan como profesional. em, Mis horas de terapia y de coaching son sagradas para cualquier actividad que tenga que hacer. O sea, creo que eso es fundamental, fomentar ese autocuidado. Mis horas de ejercicio, mis horas de meditación, de lectura, pues no se mueven por nada del mundo. Entonces sí hay que ser bastante rigurosas con eso. Eso por un lado. Y segundo, definitivamente rodearte de personas que te apoyen, personas con las cuales tienes los mismos valores. Por ejemplo, mi esposo ha sido clave en mi crecimiento. Tenemos roles muy similares en casa y en vida profesional. Entonces, definitivamente estar con personas, rodearte con personas que tengan tus mismos valores y que entiendan la importancia de la igualdad en casa es fundamental. Y creo que eso en la vida general es importantísimo. Entonces es una combinación de autocuidado y rodearnos de las mejores personas, sumado a que yo sí creo profundamente de que trabajar en comunidad es definitivamente una de las alternativas más maravillosas de poder trabajar, porque cuando trabajas en comunidad, cuando dejas de ver que simplemente tienes personas a tu alrededor trabajando en la misma organización, sino que los ves como verdaderos colegas, eso también te genera equilibrios porque terminas delegando, terminas
formando a tus equipos para generar dinámicas mucho más ágiles y que dependan menos de ti. Entonces creo que esas para mí serían como las tres claves de cómo poder mantener un equilibrio vida-trabajo teniendo un puesto de liderazgo donde se tiene que viajar muchísimo, donde los ritmos son definitivamente otros ritmos, pero sin embargo, con autocuidado, rodearnos de las personas adecuadas que tengan nuestros mismos valores y trabajar con gente súper inteligente, la cual puedas empoderar para que nada en la organización dependa 100% de ti, es clave y fundamental para lograr un equilibrio en una vida de liderazgo femenino que tiende a ser compleja. Pues para acabar también con ese punto de vista personal, me gustaría preguntarle a Gabriela qué te hubiera gustado saber desde el principio, ahora que ya sí que sabes, después de que atesoras tantas horas de experiencia como vicepresidenta de FEDESPOR y que consideras que es básico y esencial. Cuéntanos. Bueno, realmente para uno poder llegar a las posiciones en las que está, sí debe haber ese conocimiento por parte de quien está sobre sobre nuestra cabeza, se puede decir, sobre los jefes que tenemos, la familia que tenemos, el esposo, la pareja que se tiene. Realmente debe haber un diálogo bastante profundo para poder llegar a donde se está. Yo te podría decir que una de las cosas más importantes es haber sabido que se necesita una preparación importante de poder llegar a definir cuál es el rol que uno quiere. Entonces, es marcar primero el terreno, qué es lo que yo quiero, que normalmente no se lo da así. Uno empieza una actividad y cree que, no sé, va a terminar en algún día o no se la tiene planificada en el futuro cuando uno tiene, no sé, 25 o 28, 20, 30 años. Sin embargo, cuando uno ya está en las posiciones como nosotros, uno dice, bueno, ¿qué es lo que yo hubiese esperado? Realmente es una guía de poder indicar cómo puedes llegar a equilibrar todo esto para lograr tener una vida plena, porque en definitiva esto se trata de que tú puedas ser feliz en todos los aspectos de tu vida, en tu vida sentimental, en tu vida laboral y, lo que decía Carolina, en uno mismo, porque definitivamente si uno no trabaja en uno mismo, puede ser tener la posición que sea. Sin embargo, la persona tiene que estar primero enmarcada en un bienestar emocional y en un bienestar para poder luego tener el rol que sea, ¿no? En cualquier posición. Pues con esas palabras nos quedamos, Gabriela, y con esa propia experiencia que nos acabas de compartir. Muchas gracias, Gabriela Urresti, vicepresidenta de FEDESPOR, por compartir con nosotros esta mesa. Bueno, primero a ustedes y que su rol como universidad pues sea de lo mejor y puedan seguir impulsando este liderazgo de las mujeres, posicionándose en cada uno de los ámbitos en el que se desarrollan, no solamente de liderazgo, sino en cada uno de ellos. Muchas gracias a ustedes. Y también damos las gracias a Carolina Brito, co-CEO de Impacto, que ha compartido todo su expertise con nosotros. Gracias y encantada de poder conversar con ustedes. Definitivamente el tema de liderazgo con mujer tiene muchas importancia y relevancia en la actualidad y recordemos que las mujeres tenemos esa capacidad de agentes multiplicadores de mensajes, somos esos agentes de cambio. Capacitar a una mujer es capacitar a una familia y capacitar a varias de sus generaciones, así que no es un gasto, es una inversión. Pues nos quedamos precisamente con esos titulares y sin más despedirnos de esta mesa redonda que esperamos que haya sido de vuestro agrado, no sin antes vamos a presentar a continuación un coloquio de titulaciones del MBA que va a ser muy interesante, donde vais a conocer los detalles de estas titulaciones, pero eso sí, antes un vídeo donde vais a poder disfrutar de la maravillosa experiencia de nuestros estudiantes executives en la Madrid Executive Week. Un placer.
Estamos inmersos en la Madrid Executive Week, una iniciativa que lo que busca es aglutinar a todos nuestros alumnos nacionales e internacionales ejecutivos que cursan uno de nuestros másteres Executive para que se conozcan mejor y disfruten de unas jornadas de inmersión empresarial en Madrid. Me parece pues una suerte, ¿no? Poder disfrutar de sitios de empresas grandes y que bueno, también te sirve para tener la experiencia fuera de tu empresa de qué se hace o qué hay y qué no hay en otras empresas. Para mí la palabra sería networking, el poder enlazar con personas de diferentes nacionalidades. Conocer a mis compañeros, que los he visto durante meses en las pantallas, ponerles forma 3D es increíble. Ha sido una experiencia muy enriquecedora de conocer a mis compañeros que llevamos meses hablando pero no en persona. Con mesas componentes de primerísimo nivel, con temáticas de plena actualidad. Ciertamente es el punto fuerte de la Executive Week, tener la oportunidad de sentarse, hablar y compartir con gente tan importante de muchos de los sectores más relevantes del mundo, compartir sus experiencias, escuchar acerca de cómo lidian con los problemas que nosotros nos vamos a enfrentar a futuro, que ya nos enfrentamos. Considero importante conocer y estar en contacto personalmente con los compañeros, con el profesorado, ya que eso también transmite los valores tanto de la universidad, en este caso de UNIR, como también de nosotros los alumnos. Tras esas mesas de debate siempre hay dinámicas de networking y visitas culturales por la ciudad de Madrid, que siempre ofrece tantas cosas atractivas para quien viene a visitarla. Hemos estado 4 meses viendo a los compañeros por las pantallas y conocerlos en persona pues ha sido una experiencia súper positiva y agradable. A los alumnos que pertenecen a alguno de nuestros másteres Executive les proporcionamos una experiencia Executive. ¿Qué significa eso? Pues que tienen acceso al mejor claustro, un claustro profesional con gente de reconocidísimo prestigio y grandes trayectorias. Y además tienen más claustro, porque si en un máster estándar se tiene un profesor por asignatura, en un máster executive se tienen al menos 3 profesores por asignatura. Lo que me ha sorprendido más es el nivel de los profesores. O sea, son personas muy experimentadas, con unos currículums increíbles, que aportan muchísimo. Un trato personal, un trato en directo con el profesor, con los alumnos, un trabajo en equipo, y eso lógicamente no solamente te da la experiencia profesional de ampliar conocimientos, sino de ampliar amigos que te dan una visión muchísimo más grande de lo que tú puedes tener. Yo creo que la selección que se hace de los alumnos también es muy positiva. Hemos compartido experiencias con otros alumnos que hacen que realmente crezcamos profesionalmente, aquellos que tenemos experiencia, crezcamos aún, si se puede, más profesionalmente y personalmente. Estoy feliz de poder estar aquí estos 3 días con más de 100 alumnos que han venido de todas partes del mundo y disfrutar de esta experiencia inolvidable. Si tuviera que definir la experiencia que estamos viviendo aquí en una sola palabra, sería entusiasmo. Gratificante. Networking. Excelente. Espectacular. Una experiencia fantástica. Fundamental. Magnífico. Sin palabras. Una gran oportunidad. Compañerismo. Yo lo definiría como algo que no te puedes perder.